You are the I am that I am. You are the beginning and the end. You are the Ancient of Days. Yahweh, Yahweh, you reign forevermore. I lift my hands to the great I am. You are El Shaddai, the Almighty God. You are El Elyon, the Most High. You are Elohim, the creator of heaven and earth. You are Adonai, my Lord and my Master. El Shaddai, El Elyon, Elohim, Adonai, you are worthy. worthy of all praise. You are Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, You are Jehovah Rapha. my healer, You are Jehovah Nissi. my banner of victory. You are Jehovah Shalom, my peace. You are Jehovah Tzidkenu, My righteousness, the ever-present one. Jehovah Shammah, the ever-present one. Oh, Jireh, You provide for me, Rapha, you heal my soul, Nissi, my victory. forever you reign. Shalom, you are my peace. Jehovah, my everything. Jehovah, Jehovah, my everything. Jehovah. Jehovah, my everything. Dios lo bendiga, iglesia, a todos los hermanos, bendiciones a todo, amén. Dios es bueno, iglesia, me da gusto de verlo a todos ustedes que hoy día se han reunido con hambre y sed por la presencia de Dios y todos son bienvenidos a este tiempo, amén, donde Dios nos va a hablar a nuestras vidas, donde Dios, amén, tiene una palabra poderosa para nosotros, iglesia. Vamos a tomar ánimo, amén, a tomar fuerza en el nombre de Jesús, vamos a levantarnos en el poder de su sangre, amén, para cada día ser mejores, cada día poder ver su gloria en nuestras familias, en nuestras vidas, iglesia. En este domingo, usted olvídese, amén, de toda preocupación y abra su mente, abra su corazón a lo que Dios quiere hablar en esta hora a su pueblo. Iglesia, vamos a tomar ánimo en el nombre de Jesús, vamos a alegrarnos, amén, vamos a regocijarnos en Él. Vamos a darle gloria a Él, vamos a darle la alabanza y la adoración porque Él es bueno. Vamos a tomar, iglesia, vamos a venir en palabra de oración dándole la alabanza, la adoración, exaltando su nombre, bendiciendo su nombre porque Él es bueno, digno de alabanza y de adoración. Vamos a orarle y a invitar a la presencia de su Espíritu Santo porque Él es el dueño de este ministerio, Él es su Espíritu, amén, con nosotros, en nosotros y necesitamos su Espíritu, iglesia, para poder seguir en esta tierra, para poder, amén, ir a la vida eterna. Necesitamos su presencia, amén. Abra su corazón, vamos en palabra de oración. Padre, bueno, bueno eres Dios. Gracias, Dios precioso. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor, no somos dignos, pero tu gracia, tu favor, tu misericordia nos ha alcanzado, Padre. Gracias por llamarnos a la familia de Cristo. Gracias por perdonarnos, Señor. En esta hora invitamos a tu Espíritu Santo porque reconocemos que necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo para poder, Señor, caminar rumbo a la vida eterna. Necesitamos esa guianza, necesitamos ese consuelo, necesitamos ese consejo de tu Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, te reconocemos, nueva vida en Cristo, te da la gloria, te da la honra, la alabanza, la adoración, nueva vida en Cristo, te exalta, nueva vida en Cristo, te reconoce como dueño y Señor de nuestras vidas. Y en este día te bendecimos y te invitamos a nuestros hogares, a nuestra familia, al ministerio, para que seas tú tomando el control, para que seas tú glorificándote, precioso Espíritu Santo, para que seas tú con nosotros, en nosotros. Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes
a seguir adelante. Tú eres nuestro Dios, tú eres la fuerza y la fortaleza, tú eres todo lo que nosotros necesitamos. En esta hora te invitamos, te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, con la presencia del Espíritu Santo en sus hogares, en su familia, amén, en su vida personal. Vamos, amén, al tiempo de las alabanzas. Vamos a deleitarnos, a gozarnos. Olvídese de toda preocupación, de todo estrés. Abra este tiempo para Dios. Deje que Dios lo llene de su consejo, de su palabra. Amén. Deje que Dios nos hable a nuestras vidas, que eso nos va a dar vida, iglesia. Amén. Vamos al tiempo de la alabanza, iglesia. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Savior King. Hosanna to the highest God. Hosanna, Jesus Christ is King. Hosanna to the Savior King. Hosanna to the highest God. Hosanna, Jesus Christ is King. Dios lo bendiga otra vez, iglesia. Bienvenidos a este su ministerio nuevo en Cristo. Amén. Dios es bueno, iglesia. Y Dios los bendiga grande y poderosamente. Amén. En este día. Vamos entonces, iglesia, a venir con gozo, con ánimo. Amén. A dejar que Dios nos llene de fuerzas, que nos dé fortaleza, que nos ayude en este día. Vamos a abrir nuestros corazones, iglesia. Si usted está preocupado, usted está tenso, usted tiene, amén, tiene miedo, no sé lo que esté pasando, alguna preocupación. Iglesia, déjelo ir, déselo al Señor, de esa carga, dele todo la ansiedad que usted tiene al Señor, que este tiempo sea el tiempo en que Dios venga a nuestros hogares, a nuestra familia y nos bendiga, amén, con su presencia, con su Espíritu Santo. Dele a Él toda carga, amén, toda ansiedad, toda preocupación, todo pánico, todo miedo, todo estrés, amén. Y deje que Dios lo llene su palabra, lo llene su consejo, que este sea el tiempo en que vamos a escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Iglesia, vamos a empezar este servicio y vamos a recibir lo que Dios tiene, esta palabra poderosa. Amén. Dios es bueno y Dios nos quiere liberar, iglesia. Dios nos quiere sanar. Dios quiere hacer algo grande y bueno en nuestra vida. Amén. Vamos al tiempo, entonces vamos a empezar la palabra, iglesia. Estamos hablando de un corazón, amén, de un arrepentimiento genuino. Estamos hablando acerca del rey David en segunda de Samuel 12, 15, 20, hablando de que el rey David en su caminar en esta tierra, un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, con muchas circunstancias, con muchas situaciones, experimentó un arrepentimiento genuino en su vida. Y eso es lo que Dios nos está hablando, de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Y eso lo vemos en la historia del rey David, cómo el rey David aceptó la disciplina de Dios y siguió para adelante con el llamado, con el ministerio, con el reinado que Dios le había dado. Vamos entonces a ver esta palabra porque hay una porción en esa palabra que hemos hablado la semana pasada, muy importante este viernes para nuestras vidas, perdón, el jueves. Y dice así en segunda de Samuel 12, 15, 20. Voy a repetir esta palabra y de ahí vamos a empezar, amén, con la porción que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y dice así. Y Natán se le volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más ahora? Dice. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Se preguntaban ellos. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron y comió pan. Entonces, iglesia, vemos que David, cuando el profeta Natán viene y le declara, amén, esta profecía de que iba a morir su niño a causa de que él había permitido que blasfemaran, amén, los enemigos de Dios. Dios le da esta profecía, le dice que su hijo iba a morir. Y David, amén, escuchó, entendió, pero al retirarse el profeta Natán, David entró en un tiempo de ayuno, de oración. David conocía cómo tocar el corazón. David sabía cómo ministrar, amén, el corazón de Dios, la presencia de Dios. Y dice que se puso un tiempo de ayuno, de oración. Y mientras el niño estaba vivo, David clamaba y lloraba, amén, por su hijo, a ver si tendría Dios misericordia y tocaba su corazón.
Pero cuando dice la palabra que el niño murió, David se dio cuenta de ver los empleados, los sirvientes, que se preguntaban preocupados y entendió que había muerto. Entonces David entendió, aceptó la disciplina de Dios para su vida. Se puso de pie y David se fue, dice, se cambió y se vistió y se fue a adorar a Dios. Y se fue y comió pan. Entonces, vemos, iglesia, algo muy importante ahí. Amén. Usted sabe que cuando, esto es una palabra para todos aquellos que han perdido un familiar querido. Amén. Un familiar querido. Y Dios nos va a hablar a través de la experiencia de David. ¿Cómo es David mientras estaba, amén, su hijo vivo, él lloraba y clamaba a ver si tocaba el corazón de Dios? Y cuando su hijo murió, David entendió que fue aceptó la disciplina de Dios, fue la voluntad de Dios. Y él se fue. David no se fue llorando o gritando, David se fue a la presencia de Dios y adoró, dice. Es lo contrario que nosotros en la tierra practicamos. Cuando el difunto está vivo, nosotros estamos ahí, estamos contentos porque lo vemos con vida. Y David estaba llorando y clamando por esa vida. Pero cuando el difunto se muere, ahí entramos en un proceso de llorar, de clamar, de estar, amén, sintiéndonos mal, porque lo que no hicimos bien con ellos, porque no tuvimos tiempo, no sé, por muchas cosas. Pero David hizo lo contrario de lo que practicamos aquí en la tierra. En el tiempo que estaba vivo, amén, él clamaba y lloraba por su hijo para tocar el corazón de Dios. Y es exactamente lo que David nos trae a nuestras vidas, que en el tiempo que la persona que amamos está viva, es nosotros como cristianos, es donde nosotros tenemos que orar, que ayunar por esa persona, como David lo hizo, amén, que clamar a Dios por esa persona. Es el tiempo donde nosotros tenemos que tocar el corazón de Dios por bienestar de las personas alrededor, de los seres queridos alrededor de nosotros, no esperar que se mueran para recién, amén, entristecernos, porque David no hizo eso. David lo que hizo no entró en un tiempo de depresión, no entró en un tiempo de tristeza. David lo que hizo después de morir su hijo, él entendió que era la voluntad de Dios. Él entendió que él hizo lo que pudo. Él ayunó, oró y clamó en el suelo, dice la palabra, que sus empleados querían pararlo del suelo y él no escuchaba, no quería comer. David entendió que fue Dios que se lo llevó. Y David, ¿qué es lo que hizo? Se refugió en los brazos de Dios. Porque ya aún muerto, cuando estaba muerto el hijo, David, ¿qué él hizo? Se cambió su vestidura, se lavó y se fue a adorar a Dios. Esa es una palabra poderosa para todos aquellos que han perdido un familiar, para todos aquellos, amén, es difícil, no, uno no podemos, amén, entender el dolor, amén, hasta que uno no lo experimenta. Es difícil, es duro, no puedo, amén, decirlo, olvídese, pues no, sino la mejor dirección, el mejor camino en base al ejemplo de David fue a adorar a Dios. Eso nos muestra a nosotros que David fue a refugiarse en Dios. Porque acuérdense que el niño había muerto por un pecado de David, amén, por un error de David. Y Dios castigó a David, disciplinó a David con la muerte de su hijo. ¿Y David qué hizo? Fue y le dijo al Señor su vida y lo gritó a Dios y se rebeló. No, amén. David no fue a gritar a todo mundo, David fue a refugiarse en Dios, a adorarle, a exaltarle y decirle, Dios, tus juicios son correctos, tus juicios son justos, no hay nadie como tú. Señor, yo te amo, aún con esta pérdida, esta tragedia, yo te amo, fue a adorar a Dios. Entonces es una palabra que nos conforta y nos dice que a todos aquellos que todavía no han podido dejar el luto, que todavía están con ese dolor de su familiar, que yo sé que es duro, que no se puede entender hasta que uno no lo experimenta. Amén. Dios es la salida. Dios es la salida. Buscarlo a Él, refugiarse en Él. Para todos los que han experimentado, han tenido un familiar que casi se les ha muerto en una enfermedad, en una desgracia, han experimentado la gloria de Dios, en clamar, en orar, en buscar a Dios y Dios les ha dado respuesta. Amén. Pero en David no pasó eso, fue la voluntad de Dios. Amén. Murió su hijo por un error de David. Pero él que hizo, no se fue, rebeló contra Dios. Amén. Ni le dijo cosas blasfemas a Dios, se fue a refugiar en la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros lo culpamos a Dios. Muchas veces nosotros lo gritamos a Dios, nos rebelamos contra Él,
porque nuestro familiar murió, porque pasaron las cosas, iglesia. Amén. David hizo lo que pudo, tuvo un error, como nosotros tenemos errores, todos nosotros nos equivocamos, pero este hombre de Dios hizo, oró, ayunó, no fue la voluntad de Dios que su hijo viviera, aceptó la disciplina, aceptó David. Por eso es un arrepentimiento genuino. Él aceptó que él había hecho mal, aceptó que se había equivocado, aceptó y fue a adorar a Dios, diciéndole a Dios, honrándolo, diciéndole que todo lo que él hace es bueno. Amén. Que Dios es bueno con nosotros. Entonces, iglesia, eso nos ayuda, nos motiva ahora que tenemos nuestros familiares cercas, vivos, a disfrutarlos, a amarlos, a orar por ellos, interceder por ellos, disfrutar este tiempo que están con vida. Amén. A orar, interceder como David por su salvación, por su vida. Y una vez ya muertos, amén, solo refugiarnos en Dios. David sabía que un día lo iba a ver a su hijo, amén, con nosotros como cristianos en la vida eterna. Ahora vamos a leer esta enseñanza. ¿Qué dice la enseñanza? ¿Qué nos quiere decir? Cuando David vio que Dios había cumplido su palabra, David se dio cuenta que no había marcha atrás. Él dijo, no hay marcha atrás, amén. Y que ya no podía tocar el corazón de Dios. Lo que Dios había hablado, eso había pasado, amén. Entonces David dice que acá dicen, según lo voy a leer, según de Samuel 12, 19, 20, dice, mas David viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró en la casa de Jehová y adoró. Y eso provocó que los siervos dijeran, no sé, les estallara la mente y dijeran, pero ¿qué es lo que ha hecho? Cuando el niño estaba vivo, estaba clamando y llorando, pero cuando el niño murió, se fue a comer pan y a adorar a Dios. Es lo contrario que nosotros hacemos. Amén. Cuando el difunto está vivo, nosotros no queremos nada con ellos. Amén. Pero cuando muere, ahí sí nosotros lloramos porque nunca tuvimos tiempo de decirle cuánto lo amábamos, nunca tuvimos la disposición de hacerlo sentir bien, de tratarlo bien. Mire cómo es en la tierra, amén, en lo físico. Entonces, la persona se siente culpable, persona se siente que nunca tuvo el tiempo de despedirse. Y nos sentimos mal, muchas veces la gente llora por eso, amén, porque no tuvo tiempo de decirle cuánto lo amaba, no tuvo tiempo de hacerlo sentir bien, de tratarlo bien, entonces se siente culpable y muchas veces, amén, se siente mal por esa situación, pero David fue al contrario, por eso es que valorémonos unos a otros ahora que estamos vivos, en vida, no esperemos la muerte, amén, para recién llorar al difunto y sentirnos mal. Ahora en vida, iglesia. Esta enseñanza nos trae muchos mensajes, amén, buenos para nuestra vida. Así que viva cada momento, cada segundo de su vida. No la pase renegando, molesto, viva como si fuera el último día, amén, con su familia, con sus hijos, con toda la gente que usted conoce. Amén. Disfrute esos momentos. David, después de ver la disciplina de Dios cumplirse, la aceptó y adoró a Dios como diciendo que Dios tiene razón en todos sus juicios. Fue una manera de honrar a Dios, aún en nuestra disciplina. ¿Quién podrá tener el corazón de David para con Dios, de honrarlo a Dios? Muchas veces cuando Dios permite cosas, nos molestamos con Dios. Yo le digo por mi experiencia y renegamos contra Dios. Amén. Pero David fue y lo adoró. Amén. Entonces hay una parte, dice esta enseñanza, muy importante en esta historia, que es digna en comentar. Cuando David viendo lo espiritual, cuando David entendiendo lo espiritual, cuando David entendió los parámetros de la muerte. Amén. Y voy a leerlo en 2 de Samuel 12, 21, 23, porque es bueno saber, tener este conocimiento de parte de Dios. Una cosa, hay un punto muy importante y dice así, según de Samuel 12, 21, 23, dice así, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo, dice, aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué
he de ayunar, ¿podré yo hacer volver al niño? David hace una pregunta. Le hace a los empleados. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David nos muestra a través de la palabra un punto muy importante. David comprendía los parámetros de la muerte, entendía lo espiritual y David sabía que mientras el niño estaba con vida, él era lógico que tenía que ayunar y orar para que Dios no cumpliera su palabra. Pero cuando el niño había muerto, más aún por voluntad de Dios, David ya no podía llorar, o no, perdón, no podía ayunar ni orar por el niño porque ya estaba muerto. Y David lo dice bien claro, el niño ya no va a volver acá. Dice, amén. El niño no vivirá, dice así David, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ha de ayunar? Dice, ¿podré yo hacer volver al niño? La respuesta es no. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea que nosotros no podemos hacer revivir a los muertos. No estoy hablando de la resurrección o de ser vivir como porque sabemos que Elías, que Eliseo, amén, levantó muerto. No estoy hablando de alguien que fue la voluntad de Dios, que alguien había muerto ya por decisión de Dios, por mandato de Dios. Amén. Entonces David nos hace entender, amén, para todos aquellos que han tenido un familiar que ha muerto y estamos llamando al familiar por nombre. Estamos evocando al familiar que ha muerto por su nombre. Estamos hablando en las noches con el familiar que ha muerto. Estamos cuando tenemos, amén, preocupación, cuando tenemos diferentes circunstancias, le decimos al familiar que nos ayude para todos aquellos que estamos reviviendo al muerto, amén, con nuestro estilo de vida. David lo dice, que el muerto ya no va a volver acá a la tierra, sino que Dios, no, si el muerto murió en Cristo, lo vamos a volver, dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Entonces, lo que el Señor nos quiere mostrar acá, que nosotros como cristianos tenemos que saber esta sabiduría, tenemos que entender que nosotros no podemos hacer revivir los muertos. No estoy hablando, amén, porque hemos visto en la palabra que mucha gente trajo a la vida, amén, a amor, como estoy hablando de Eliseo. Amén. Los huesos de Eliseo levantó muertos. Yo no estoy hablando en ese nivel, estoy hablando, amén, en el nivel del área de David, cuando fue la voluntad de Dios que su hijo muriera una disciplina que Dios le dio a él. Muchos de nosotros hemos experimentado muertos, gente que se nos ha muerto, seres queridos, ya tienen tiempo, estoy hablando días, meses, y no hemos podido olvidar el luto, no hacemos cosas, acciones, trayéndolos a la vida. Escuche, y eso es algo peligroso porque vamos a caer en un pecado tremendo en nuestra vida. Vamos a seguir leyendo lo que dice la enseñanza. David sabía que mientras el niño estaba con vida, había oportunidad de que Dios se retratara de su disciplina, pero al ver que se habían cumplido lo dicho por Dios, no había nada más que hacer. David declara claramente que no podemos ayunar más por los muertos, ni orar por los muertos. Usted como hijo de Dios tiene que entender eso. Nosotros no podemos ayunar ni orar por ellos, porque hay creencias que van a diferentes lugares a ser limpiados. No sé yo mucho eso, pero he escuchado cosas así. El que está muerto, muerto está. Si estuvo con Dios, le entregó su vida a Cristo, va a un lugar de reposo. Y si lo hizo lo malo en esta tierra, va a un lugar de una condenación, de un infierno, iglesia. Amén. Y si nuestro muerto fue a un lugar de descanso, ahí lo vamos a ver, tenemos la esperanza, nos vamos a esforzar para un día poderlo ver allá. Eso es lo que declara David a través de su palabra. Dice, Él no va a volver a mí, mas yo iré a Él. Amén. Entonces dice, no había nada más que hacer. David no tenía nada, ya había muerto, ya por eso él ya no lloró, ya no hizo nada, ya se fue. Amén. David declara claramente que no podemos ayunar por los muertos para hacerlos revivir, o que oremos por ellos, o hablar con ellos, o tratar de traerlos a la vida con nuestras creencias. Los muertos están en un lugar de descanso, si es que se hicieron lo bueno delante de Dios y no podemos regresarlos a la vida. Amén. ¿Cómo? Hay personas que hablan con sus muertos, tienen intimidad, hablan con ellos, los evocan, los llaman por nombre, están poniendo el plato de comida en la mesa, y le están diciendo que se siente ahí, están actuando como si ellos estuvieran con vida. Esto es peligroso, iglesia, siendo nosotros aún cristianos, siendo aún nosotros hijos de Dios. Si hay personas que están celebrándole el cumpleaños al muerto,
amén, o preparándole la comida que más le gustaba, y cosas así semejantes a ellas. Eh, 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 esta palabra es para todos aquellos que han perdido un familiar, estoy leyendo la enseñanza, y no han podido dejar el luto en sus corazones. Ya no podemos hacer nada más por ellos, iglesia. Si están con Dios, esforcémonos para verlos un día a ellos, amén. Podremos verlo algún día, forcémonos. Como hijos de Dios no podemos evocarlos o hablar con ellos, porque caeremos en un terrible pecado y es el de adoración demoníaca. Amén. Y este pecado sí nos llevará a una condenación con seguridad. No podemos tener contacto con demonios. Mucha gente cae en adoración demoníaca. ¿Por qué, pastora? Por estas, ya le voy a leer una palabra. El diablo es astuto y es mentiroso y el diablo no va a perder esa oportunidad de verlo a usted, que todos los días se pone a hablar con su muerto, que todos los días usted lo evoca, que usted le está haciendo su comida, que usted le está poniendo la música que le gustaba. Amén, que usted está pendiente. Yo sé que esas personas que amamos, las amamos mucho, que han muerto, no podemos, amén, comparar, porque uno tendría que experimentarlo para saber el dolor que siente por un muerto, por alguien que uno amaba. Es difícil, pero lo que sí a través de la palabra, lo que podemos es recomendar, como David, era su hijo que murió de un pecado, por él murió su hijo. Imagínense cómo se sentiría David. Pero David que fue y se refugió en Dios. Y eso es lo que Dios nos muestra a nosotros, que del luto lo llevamos en nuestro corazón y tenemos la esperanza de que un día los vamos a ver. Amén. Si vivió para Dios en esta tierra. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Pero no podemos, amén, hacer todas estas prácticas. Dice, lo que pasará, estoy leyendo la enseñanza, es que el diablo tomará ventaja, dice, de nuestra ignorancia como hijo de Dios y nos hará caer en nos traerá a creer que nuestro familiar es el que nos visita en nuestro cuarto o que nos responde a nuestras preguntas. Nos hará creer que está vivo y tiene comunión con nosotros. Porque hay gente, amén, que dice, oh, anoche me visitó tal persona. Amén, algún familiar que se le murió. Oh, yo le pregunté y hablé. Oh, lo vi. A mí lo vi saliendo de su cuarto. Lo vi sentado en la mesa. Lo vi en el mueble mirándome a su familiar que murió. Y se hace un montón de ideas. Y eso no son ideas, son demonios. Mire lo que dice la palabra en 2 Corintios 2:11. Y esto grábeselo en su corazón porque le va a servir mucho esta palabra. Dice así, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. No deje que Satanás le gane ventaja por la ignorancia. No ignoremos sus maquinaciones. Satanás es astuto y va a usar a sus demonios. Después usted va a caer en culto demoníaco, en adoración demoníaca, porque usted va a tener intimidad con esos demonios. No, usted no va a ver a su familiar, a su hijo, a sus padres, sino es el diablo, es un demonio representándose a esa persona para que usted le hable. Amén, para que usted esté conectado y usted está cayendo en un terrible pecado en su vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la actitud de David. David se refugió en Dios. David le dio sus cargas a Dios. Y de ahí vemos que la vida de David siguió adelante. Él siguió adelante, tuvo muchas luchas, batallas, pero murió viejo, lleno de vida, iglesia, con su corona, ya estaba ya para morir y le dio la corona a su sucesor, a Salomón. Amén. Él siguió adelante porque se refugió en Dios, porque experimentó un arrepentimiento genuino en su vida. Amén, del pecado, de la situación que él había hecho. Se arrepintió y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos genuinamente, amén, experimentar eso en nuestra vida. Entonces vemos que el diablo es astuto, que el diablo es malo y va a tomar ventaja, iglesia. Amén, de nuestra situación, del familiar que se murió para hacernos daño, para hacernos caer en un culto demoníaco, en una adoración demoníaca, para hacernos tener intimidad con demonios, comunión con demonios, iglesia. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado en todas estas cosas. Mire lo que dice acá. Satanás es un gran mentiroso, el padre de la mentira.
Él se encargará de hacernos caer y hará que le demos culto a los demonios, quienes serán los que se encargarán de hacernos pasar, de hacerse pasar por nuestra familia para hacernos caer en pecado. Ellos pueden hacerlo, claro. Usted amaba a esa persona tanto, amén, y tanto le evoca y habla, el diablo es astuto, lo ve usted en ese mover. Y de repente usted ve a esa persona que lo anda sentado en su mueble todo el día. Y usted pasa y lo ve a su ser querido ahí sentado. Y usted se contenta en su corazón y dice, ay Dios, gracias Señor, ahí está, amén, tal persona sentada ahí. Y usted se siente contento y no sabe que es un demoniazo que está sentado en su mueble ahí, está sentado en su mesa. Amén, haciéndose pasar por ese familiar. Y usted lo ve y se contenta. Y usted hasta le habla y dice, ¿quieres tu comidita? Después te sirvo tu comida. Usted se hace como si estuviera vivo porque usted se siente bien. Amén. Y usted está cayendo en pecado. Tiene que usted ese luto dárselo al Señor. Amén. Ese dolor a Dios, refugiarse como David en Dios. Acuérdese que David había perdido un hijo, un bebé, por su pecado, por su maldad. Pero después David no entró en depresión ni entró, amén, en tristeza. David siguió adelante porque se refugiaba en Dios. Esa es la medicina. Amén. Esa es la medicina para todos los que no han podido dejar el luto en sus vidas. Y ese luto los está matando, ese luto los está trayendo abajo espiritualmente. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender estas cosas, iglesia. Mira lo que dice en Deuteronomio. Amén. Deuteronomio 18, 10, 12. Dice así, no sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Esta es la parte que yo quiero que se enfoque. Ni quien consulte a los muertos, dice así, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios le dice al pueblo de Israel, porque estas naciones practican eso. Estas naciones andan con recuerdos que le dicen fotos del familiar. Y ahí lo tienen en el bolsillo, lo sacan, lo besan y le dicen, por favor, ayúdame en esta situación. Amén. Y guardan el recuerdito. Mire, hacen su Dios a ese familiar que se le murió la foto, ahí carga. Y cualquier cosa le están hablando ahí. Estas naciones practicaban eso. Dice el punto acá, ni quien consulte a los muertos. O sea, tenían comunión con los muertos, sus familiares que se le habían muerto. Estamos tomando desde este punto. Amén. Y tenían comunión. Esa es la comunión cuando usted le está hablando, cuando usted le está poniendo, le está llamando por nombre, cuando usted está con el recuerdito que lo besa y le pide que le haga milagros a su vida porque ya lo hizo como un Dios para su vida. Amén. Usted ve en las películas, eso pasa. Amén. Cuando nosotros estamos haciendo comida, haciendo fiesta al muerto, haciendo tantas cosas, estamos reviviéndolo, trayéndolo a la vida. Esa abominación delante de Dios. Por eso Dios mandó al pueblo de Israel a destruir esas tierras de Canaán, a matar a toda esa gente, porque practicaban, consultando a los muertos. Y Dios le estaba dando a la tierra a sus hijos, porque ellos habían maldecido la tierra con todas esas prácticas. Amén. Entonces, eso lo dice en Deuteronomio 18, 10, 12. Dice, hablar con un muerto, evocarlo, hablar con ellos es abominación delante de Dios. La palabra está en contra de todas estas prácticas, iglesia. David sabía que ya no podía hacer nada por su hijo, que ya había ido a otro lugar y ahí no lo podía sacar con ayuno ni oración. Solo tenía que esforzarse por el camino correcto en su vida para poder ver a su hijo un día. David sabía que él ya no podía hacer nada más por su hijo, ya su hijo había muerto. David sabía que él iba a caer en pecado. Sí, 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 hacía otras prácticas que mucha gente acostumbra. Nosotros como hijos de Dios, el luto está en nuestro corazón. Ese familiar nunca lo vamos a olvidar. Y nadie le dice que se olvide. Lo amamos. Pero ya traerlo a la vida física no podemos. Amén. Porque el diablo va a tomar ventaja y eso es abominación delante de Dios. Personas que se han acostumbrado tanto que evocan a su familiar y el familiar vive en su casa. Ellos lo ven salir, entrar, acostarse, levantarse y sienten paz y tranquilidad porque dice que lo ven ahí y que está ahí con ellos y que lo protege y que lo cuida y que cuida su casa.
y que cuida a su familia. Mire cómo paso por paso, amén, paso por paso, va entrando en una adoración demoníaca, en una comunión con demonios, iglesia. Y el diablo le va engañando a esta persona y le va envolviendo más. Y esta persona siempre está con el familiar y que evoca el nombre y que el familiar y que el familiar y el familiar. Y lo hace un Dios, lo hace un ídolo en su vida. Tengan cuidado. Lo hacemos un ídolo y el familiar mañana, tarde y noche. Desayuno, almuerzo y comida. Y no tiene otra cosa que el familiar. Amén. Yo sé que es duro, es difícil, pero Dios está más arriba. Dios está más arriba de todo en esta tierra. Tenemos que darle nuestra carga a Él, darle ese dolor terrible que no podemos compararlo con nada a Dios. Eso es lo que hizo David, refugiarnos en Dios. Amén. Porque iglesia, eso es abominación delante de Dios. ¿Cómo, pastora? Mire lo que dice Primera de Crónicas 10:13. Mire, dice así, así murió Saúl, acuérdese del rey Saúl, dice, por su rebelión, dice, con que prevaricó contra Jehová. Por eso murió el rey Saúl, contra la palabra que Jehová, la palabra de Jehová, la cual no guardó, dice, desobediencia. Pero acá hay otro punto, dice, y porque consultó a una divina, dice así, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, dice. ¿Quién lo mató? Dios. ¿A quién? A Saúl. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Sé que Saúl fue muerto por la mano de Dios. ¿Por qué? Dice muchos puntos por rebelión, desobediencia y dice, porque consultó a una divina. Porque Saúl estaba desesperado, iba a ir a una batalla y no sabía si iba a ganar, iba a perder o lo iban a matar. Y no estaba ya Samuel, Samuel había muerto. Y usted sabe esa palabra que le hago. Samuel había muerto ya y Samuel era el profeta de Dios que le daba dirección a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Se fue a consultar, a preguntarle, a traerlo a Samuel. Amén, que había muerto ya para preguntarle cómo le iba a ir en la batalla. Entonces, y Dios qué hizo por hacer eso? Porque esa abominación delante de Dios, Dios lo mató. Consultar, ¿qué es? Tener intimidad, preguntarle, hablar, lo mismo que mucha gente practica con sus muertos. Amén. Y por eso dice que murió Saúl y Dios le quitó el llamado y le quitó la vida por hacer esa práctica. Y dice aquí, muy importante, por esta causa lo mató. Amén, dice, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, no se refugió en Jehová. En ese momento que él tenía una batalla, que era la idea era que buscara a Dios. ¿Cómo? En oración ayuna, refugiarse en Dios, no ir a consultar, amén, a un muerto o a tratar de hablar, a tratar de preguntarle, iglesia. Entonces, nosotros como hijos de Dios ya no podemos hacer, no podemos caer en esto. Por eso que Dios lo mató a Saúl. Por eso que a veces estamos muriendo espiritualmente. Estamos muriendo espiritualmente, no podemos levantarnos, no podemos seguir adelante con nuestra vida, con nuestro llamado, por el luto que cargamos. Amén, porque estamos practicando cosas que es abominación delante de Dios. Por eso que hay muerte espiritual en el pueblo de Dios. Dice así, la palabra es clara cuando dice que Dios mató a Saúl porque consultó a una divina y no a Jehová. Por esa causa murió Saúl. Así es de grave el pecado en el Hijo de Dios cuando estamos consultando a los muertos, mire, que han fallecido y han sido muy queridos en nuestras vidas. No podemos revivirlos y adorarlos como si estuvieran con vida, porque el castigo será terrible por esta práctica. Tendremos que aceptar su partida. Ese es el punto. Tenemos que aceptar que fue la disposición de Dios. Amén. Dios tomó esa decisión porque Dios es el dueño de la vida. Nadie se muere, ni nadie vive. Todos los nacimientos, aunque hayan sido, amén, hayan sido que violaciones, como haya sido, accidentes como la gente lo llama. Nada es un accidente. Amén. Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Todo, amén. Toda muerte es porque Dios lo ha dispuesto, porque nada
pasa, nada es casualidad, nada es accidente, entiéndalo. Todo viene de Dios. Hasta una hoja no cae al suelo, sino es porque Dios lo permite, iglesia. Entonces, David entendió, amén. David lo aceptó y eso lo liberó completamente. Y él siguió adelante en su llamado, en la intimidad con Dios, porque eso, cuando no aceptamos las cosas, es tropiezo para nuestra vida. Y ahí donde viene la muerte espiritual, caemos en pecado delante de Dios. Amén. Entonces, el castigo es terrible por esta plática, por esta práctica. Tendremos que aceptar su partida. Amén. Dios lo permitió. David sabía que no podía llorar más por su hijo. Ahora tenía que aceptar la partida de su hijo y seguir con el propósito de Dios para su vida. Porque estamos en esta tierra, estamos vivos y tenemos que seguir adelante. No nos queda de otra, iglesia. Entonces, iglesia, Dios nos ha hablado en esta palabra a todos aquellos, amén, que han tenido un familiar que ha muerto. Amén. Tenemos que aceptar su partida. No nos queda de otra. Amén. De Dios, Dios tiene el control de toda situación. Y no podemos hacerlos un ídolo, no podemos hacerlo, amén, que nos quite la comunión con Dios. No podemos, amén, adorarlos, no podemos caer en adoración demoníaca, tener una comunión con demonios, porque ya el que muerto está en un lugar de descanso o un lugar de condenación, iglesia, de acuerdo a la vida que vivió en esta tierra. Es duro aceptarlo, pero esa es la verdad. Amén. Eso es la verdad. No podemos ponerles caritas bonitas ni flores, es la verdad. No digo que no le lleve flores al cementerio, llévele sus florecitas. Amén. Porque es como pues, un modo de respetar a nuestro ser querido. Amén. Usted la Biblia habla en el Antiguo Testamento que ellos compraban, amén, lugares donde ellos enterraban tierras. Amén. Ya Dios nos va a bendecir para comprar tierras, también enterrar toda la familia ahí. Pero ellos compraban tierras, heredades, y ahí enterraban a sus muertos. Qué bonito, ¿no? Toda la familia de Abraham ahí, toda la familia de Jacob ahí, es lindo. Es una forma de respetar. Usted lleve sus florecitas, que Dios lo bendiga y le compre su buen cajoncito y todo. Amén. Una forma de honrarlo, pero más que todo cuando esté en vida. Amén. Pero ya no podemos, amén, evocarlos ya, porque eso sí es pecado delante de Dios, es abominación delante de Dios. Amén. Entonces, iglesia, esta es la palabra que Dios trae en base a la historia de David. Estamos entendiendo, amén, que él tuvo un arrepentimiento genuino, que después de la muerte de su hijo, David se levantó, amén, lo dejó todo a Dios, se puso a adorar más a Dios, ahí donde escribe esos salmos, ese salmo precioso. Amén. Entonces, David se levantó a adorar, a buscar a Dios, amén, a entregarse a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso que la depresión, por eso que la tristeza, por eso que el desánimo huyó de Él y Él siguió adelante con su ministerio, con su llamado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia. No solamente de un muerto, ante toda situación. La vida continúa y hay muchos vivos en la tierra que necesitan de nosotros. Usted tiene familia que necesita de usted, necesita nuestras oraciones, necesita nuestros ayunos, ahora en vida, como David, amén, que ayunó por su hijo Orob, lo peleó y aceptó, amén, que se había partido ya y siguió adelante a luchar por el resto de sus hijos, por el reino que Dios le había dado, el reinado. Amén. Dios lo bendiga, iglesia. Esta es la palabra de hoy. Que Dios lo bendiga. Que esta palabra sea medicina, sea ungüento para su corazón. Amén. Que lo levante, que lo restaure, que lo fortalezca. Amén. Y nos lleve adelante. Si usted ha hecho esta práctica, usted, amén, anda viendo a su ser querido, usted anda hablando con él, usted anda besando la foto a cada rato, adorándolo, amén, idolatrándolo. Ese es el tiempo que usted puede arrepentirse. Por eso Dios trae esa palabra. Confesarle a Dios, pedirle perdón y ya no volverlo a hacer. Para que el diablo no abra puertas, usted no tenga nada con ellos, no abra puerta de destrucción, amén, a su vida. Entonces, iglesia, ahí donde estamos, vamos a orar. Si usted ha hecho esta práctica en su vida, usted confiésele delante de Dios y yo voy a orar para que hoy día usted sea perdonado, amén, y no tengamos que deberle nada con las tinieblas, iglesia. Cerremos toda puerta, amén, de destrucción para nuestras vidas y nuestra familia. Ahí está donde está, cierre sus ojos
Padre bueno, Señor, precioso eres tú, grande y poderoso. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos da fuerza y fortaleza, Señor. Gracias porque es medicina, es ungüento, Señor, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor, para nuestro corazón. Padre, venimos delante de ti, Señor, poniendo delante de ti a tu pueblo, Señor, y te pedimos perdón. Señor, si en un momento hemos practicado idolatría a nuestros seres queridos que han fallecido, si hemos caído, Señor, en estos pecados de adoración demoníaca, Padre, si hemos caído, Señor amado, en estos pecados, en estas prácticas, si no hemos podido dejar el luto, Señor, y no hemos sentido culpable, no hemos sentido, Señor amado, Señor, culpable por el fallecimiento, Señor, de nuestro ser querido. Te pedimos, Señor, perdón por todo lo que hayamos hecho, que haya dado potestad a Satanás, Señor, a las tinieblas, para que traiga a nuestras vidas tristeza, Señor, amargura, Señor, para que traiga a nuestra vida depresión, Señor, para que traiga a nuestras vidas, Señor, amado, destrucción. Padre, en el nombre de Jesús, por tu sangre preciosa, te pedimos perdón por toda práctica, Señor, que hayamos hecho en nuestra vida. Confiese usted al Señor, Señor, y te pedimos, Señor, que nos limpie, que la sangre preciosa de tu Hijo Cristo Jesús nos limpie a todos aquellos que están confesando, a todos aquellos que están arrepentidos, que tu sangre nos limpie, nos santifique, Señor, y cierre toda puerta al enemigo, Señor, en nuestras vidas, que podamos decir como nuestro Señor Jesucristo, no tenemos nada con Satanás, Señor, que no haya nada, Señor, que nos una a Él, Señor, que abra puertas a las tinieblas en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, límpianos con tu sangre y lávanos. Y oro por todos aquellos que están orando, Señor, que han idolatrado, han caído en idolatría, han tenido contacto con demonios, Señor, por el familiar que han perdido, Señor, han escuchado su voz, lo han visto por ahí caminando, Señor, han hecho diferentes, Señor, cosas, Señor, que el familiar, Señor, la practicaba, hacía. Señor, te pido, Señor, que nos perdones. Tú has traído esta enseñanza para perdonarnos, para limpiarnos. Que tu sangre preciosa nos limpie, nos santifique, nos ayude a seguir adelante. Padre, lo creemos y lo recibimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia, amén. Siéntese libre, siéntese libre si usted ha hecho esto. Amén, había ignorancia, no conocíamos y Dios lo sabe. Por eso Dios trae esta palabra y cada vez que Dios trae una palabra, trae con el propósito de limpiarnos, de sanarnos, de restaurarnos. Amén. Dios es bueno, iglesia. Dios me lo bendiga grande y poderosamente a usted y a toda su descendencia, con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios lo bendiga, iglesia, bendiciones. Cuídense mucho. Amén.